Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo Nuevo Testamento. En esta ocasión nosotros nos vamos a centrar en la mujer en tiempos de Jesús, ¿sí? Esta tiene un poco de relación con el módulo anterior del Antiguo Testamento. Va a servir bastante porque en ese módulo ustedes vieron cómo vivían las mujeres en aquella época, sí hubo algunas mujeres profetisas, algunas mujeres destacadas, ¿no? Pero también se pudo ver que eso fue, digamos, algo extraordinario, algo excepcional, porque la sociedad judía del Antiguo Testamento era una sociedad fuertemente patriarcal. Ahora bien, en esta segunda sesión nosotros nos adentramos en el siglo I en Palestina, ¿sí? Que es la época que le tocó vivir a Jesús. Y bueno, como ustedes saben, pues Palestina es una provincia romana que tiene una cierta libertad de poder, por ejemplo, ejercitar el culto. Existe Herodes I el Grande había iniciado la reconstrucción del templo de Jerusalén y su hijo Herodes, el otro Herodes, Antipas, termina esta gran construcción. Y justamente Jesús, cuando camina por ahí, recién acababa de terminarse la construcción del templo. Entonces es un momento importante porque, digamos, el pueblo judío puede vivir más o menos, tiene una licencia de vivir, de poder ejercitar ciertos derechos, pero tiene que pagar un alto impuesto y aún así tiene que guardar obediencia a las autoridades romanas. Como nosotros veremos, ¿sí? Bueno, sobre todo con las lecturas que ustedes hagan, van a poder darse cuenta que existían diferentes grupos en la época de Jesús: los fariseos, los saduceos, los esenios, un grupo muy interesante, y por supuesto cómo estaba estructurado el clero alrededor del templo de Jerusalén todavía, ¿no? Es decir, el sumo sacerdote, los sacerdotes propiamente y los levitas. Es importante que nosotros conozcamos todos estos grupos porque Jesús va a estar interactuando con todos ellos. A veces escuchamos de ellos, más o menos hemos escuchado algunas explicaciones, pero en esta ocasión vamos a analizar ciertos pasajes clave con esta perspectiva feminista y ver cómo cada uno qué representaba frente a Jesús y cómo ellos se sentían amenazados o se sentían acogidos por las palabras y las acciones de Jesús. Entonces, también vamos a ver cómo Jesús tiene un modo de relacionarse con las mujeres totalmente incluyente, totalmente respetuoso. No es ajeno a la cultura judía patriarcal de su época, ¿sí? También él y sus discípulos lo cuidan, ¿no? Cuidan que no se relacione fácilmente con las mujeres, pero Jesús de vez en cuando nos sorprende y se relaciona, por ejemplo, con la mujer que le da agua y que se narra en el Evangelio de Juan. Se relaciona, por ejemplo, con la mujer sirofenicia, se relaciona con María Magdalena y con otras mujeres que se acercan a él y él las acoge, las escucha y las sana. Entonces, esta es una sesión muy interesante porque podemos ver cómo no hay barreras para Jesús para relacionarse con las mujeres. También vamos a ver cómo esta actitud de Jesús va a ser muy importante porque va a marcar
un modo de ser para todo el cristianismo. Lamentablemente no todo el cristianismo ha sabido aprovechar estas enseñanzas de Jesús, pero bueno, espero que después de esta exploración que nosotros vamos a hacer, si podamos cambiar nuestras actitudes y podamos ser mejores cristianos, porque si Jesús no discriminaba a las mujeres, nosotros ¿por qué tenemos que discriminarlas, ¿no? Y vamos a ver también cómo la buena nueva no es solamente para los hombres, sino que también y sobre todo es para las personas más vulnerables, más frágiles, y por supuesto entre ellas aparecen las mujeres enfermas, las mujeres viudas, las mujeres ancianas, etc. En fin, en esta ocasión sí vamos a realizar una actividad. Es importante que ustedes lean las instrucciones y escojan exactamente cómo van a hacer qué personaje van a utilizar en la actividad que se les encomienda, para que ustedes puedan conocer con mayor profundidad por lo menos uno de los muchos momentos en los que Jesús se relaciona con las mujeres. Bueno, cualquier duda, recuerden que estoy siempre disponible y también en el foro. Bueno, hasta luego.